Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Ciudad de Guatemala. Tengo enfrente de mí una colección de moneda de oro de Guatemala. Son, como veis, dos bandejas, incluyen monedas, incluyen medallas. Vamos a echarles un vistazo. Su coleccionista prefiere mantenerse anónimo, pero está aquí a mi lado. Entonces, bueno, pues aunque sea anónimo, nos va a echar una mano a la hora de describir todas estas medallas y todas las monedas, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, antes de nada, esto es una colección espectacular. Yo entiendo que esto supone décadas de coleccionismo, ¿no? Claro, y mucha inversión también. Y una inversión económica importante, claro. Bueno, vamos a empezar por la parte virreinal, si te parece. Entonces, a ver, en época del virreinato, en Guatemala, sabemos que se abrió la ceca en 1733, cuando empezó a acuñar, hasta pues 1821. Y en oro se acuñó entre poco y menos. Así es. Es todo raro. Se acuñaron distintos módulos. El módulo más grande, pues es este, que es el 8 escudos. Ahí lo tenéis. Y la ceca, como veis, es NG. NG de Nueva Guatemala. Porque en 1776 se empieza a acuñar en lo que es hoy en día Ciudad de Guatemala. Es correcto. Después del terremoto de 1773 y que es trasladada a la Nueva Guatemala de la Asunción, la Ciudad de Guatemala, por lo tanto, cambia de la ceca G a la ceca NG. NG. Bien, como digo, 8 escudos. Luego también se acuñaron 4 escudos. Ahí lo tenéis. 4 escudos, como estos. Que obviamente pesaban la mitad, pues como cualquier otra moneda virreinal. Vais a dar cuenta que es semejante a las monedas de México, a las monedas de otras cecas, ¿no? México siempre ha sido un poco la que custodiaba la ceca de Guatemala. Y esta es, pues, los dos escudos, el doblón. Además, este es muy bonito, este ejemplar, ¿eh? Estarás orgulloso de él. Bueno, claro que sí. Ahí lo tenéis. Bien. Y luego tenemos el escudo. Ahí está. Medios escudos no se llegaron a acuñar nunca. No. En época virreinal. En época virreinal no. Claro. Bien, os habréis dado cuenta que las 4 monedas que he mostrado son todas de la fecha 1817. Dentro de la época virreinal en Guatemala y dentro de la rareza que supone el oro virreinal de Guatemala, esta es con mucho el año más sencillo. Es así. Cualquiera que no sea de este año va a ser o raro o de extrema rareza. O imposible. O directamente imposible. O sea, por ejemplo, todos los acuñados a martillo son imposibles. Piezas únicas que se conocerán una o dos quizás. Y algunas ni siquiera existe alguna pieza actual. Muchas de ellas, no sé. Claro. O sea, Carlos Jara, que ha hecho ahí el estudio, ha visto que muchos de los años no se conserva ninguna pieza actual. Bien. También hay otra cosa. Todas las acuñadas en Guatemala, o sea, lo que es la ciudad de Antigua Guatemala, con la marca de CKG, son de extrema rareza. Y aquí tenemos una. Está tremenda esto, ¿eh? Bueno, y con tremenda historia también. 8 escudos de Guatemala de 1755. Sí, ¿veis que el diseño es exactamente igual que el de México de 1755, que es una moneda, bueno, desde luego mucho más común que esta? Pero, claro, es que esto es de Guatemala, fijaros, la G. Bueno, esta será de las monedas de las que más orgulloso estés. Claro, sí, y con la oportunidad de haberla repatriado a Guatemala para poderla compartir con todos. Con todos. Pues muy bien, esto es patrimonio repatriado a Guatemala. Que conste que esta es de las pocas monedas que he acuñado, o sea, que he visto yo con la CKG, monedas de 8 escudos con la CKG, esto es rarísimo. Luego aquí tenemos otra. En este caso veis que tiene la ceca NG, pero también es muy rara. Ahí lo tenéis, 1778. No es tan rara como la anterior, pero sí, es rara. De las primeras monedas de 8 escudos de oro ya emitidas en la Nueva Guatemala. Claro, porque no los hay de todos los años, ¿eh? Correcto. Y luego aquí tenemos, pues, esta, que es de un escudo. Ahí lo podéis ver. También raros. Creo que se aprecia.
¿Tienes hecho un estudio de cuántos ejemplares existen de estas piezas que tienes? Bueno, lo mejor que tenemos es el libro de Carlos Jara, que hizo con Don Carlos País, en el cual tienen una estadística pues, interesante, algunas piezas conocidas, e incluso sobre esa misma estadística pusieron algunos valores sugeridos que pudieran tener hoy en el mercado. Ellos lo que hicieron fue estudiar la documentación, entonces vieron las cantidad de monedas acuñadas. Bien, aquí tenemos dos escudos de Carlos IV, 1794. Ahí lo podéis ver. Y aquí tendríamos otros. Este tiene agujerito. 1801. Pues es una lástima, ¿no? Pero que claro, es que estas monedas son raras con agujero y sin agujero. Claro. Si algún día se puede mejorar, pues se mejora. Pero claro. Entonces... Pero en su mayoría, las que van quedando hoy en día son monedas con agujero. Porque imagínate monedas de oro que hayan sobrevivido 200 años, pues en su mayoría eran, o muchas de ellas estuvieron en joyas o en algún collar quizás de alguien. Y bueno, fue la única forma que pudieron sobrevivir. Claro, pues la inmensa mayoría de las pocas que se hicieron, pues encima se fundieron. O sea que... Es correcto. Entonces tienes representado, digamos, a Fernando VI, bueno, a Carlos III, está aquí, incluso Carlos III, o sea, Carlos IV con el busto de Carlos III, luego tienes a Carlos IV y a Fernando VII. Y Fernando VII. Te faltaría Felipe V, que eso es imposible. Bueno, imposible. Que en Guatemala solo Don Carlos País. Solo Don Carlos País las tiene y además ni siquiera las tiene en Guatemala. Según he oído, las tiene fuera Claro. Está en Estados Unidos, esas monedas. O sea, son monedas no sé, pues de 300.000 euros cada una, o sea, o de esos rangos, ¿no? Sí. Lo importante es que toda esa documentación que ha salido del Archivo General de Centroamérica, aquí en Guatemala, tiene justamente las emisiones de todas esas piezas y están documentadas en el libro. Entonces, ha aportado a los estudiosos de la numismática pues muchos datos importantes de cuáles años fueron emitidos, cuántas piezas se emitieron, y eso da una relación de escasez o de alguna relación de valor. Y bueno, tremendo tesoro documental. Muy bien, pues vamos a seguir. Llega la independencia y digamos que Guatemala queda inserta dentro de lo que se llamó, bueno, primero México, pero ahí no se acuñó nada en oro, y luego se queda dentro de la Federación de Centroamérica. De hecho, fue un poco el motor, ¿no?, de la Federación de Centroamérica. El motor y la principal ceca, a pesar de que se acuñó bastante oro en Costa Rica. El oro de la Federación de Centroamérica es raro y se acuñó desde el medio escudo hasta el 8 escudos. Además es un diseño precioso, como podéis ver ahí con los volcanes, el sol, o sea, un nuevo amanecer para estos nuevos estados, y luego en el reverso el ceibo, que era y sigue siendo el árbol nacional, digamos. Veis ahí la marca de ceca, NG de Nueva Guatemala. Indica 21Q, o sea, 21 quilates. Sí, importante que las de oro seguían el mismo diseño de las monedas de plata, con el diseño de los 5 volcanes, representando los 5 estados de la República de Centroamérica, con un sol saliente. Sí. Y del otro lado, el árbol de la libertad, que algunos estiman que puede ser una representación del árbol de la libertad como tal, o la ceiba, que también en el caso de Guatemala y su historia tiene alguna representación de patrimonio cultural. Bien, aquí alguien puede decir que cómo es esto, que me has dicho 5 volcanes y aquí nada más había 3. O sea, fijaros que en el medio escudo hay 3 volcanes y en el 2 escudos hay 5 volcanes. A ver, tienen que ser 5 volcanes porque están representando a los 5 estados de la federación. Pero claro, en un medio escudo no caben. O sea, si intentan poner 5 volcanes, pues no se vería ninguno, básicamente. Entonces, bueno, pues lo que han hecho ha sido simplemente colocar 3 y ya está. Ajustar el diseño. Claro, es correcto. Es una cuestión de diseño. Es que igual que a veces en el escudo pues se simplifican los escudos y demás. Pero bueno, aquí tienes el 2 escudos y aquí tienes el medio escudo. Que estos son los módulos más acuñados aquí en Nueva Guatemala. Los 4 escudos, los 8 escudos y el escudo, vete a buscarlos, ¿no? Como se suele decir. Así que, bueno, pues ahí está. Y de hecho tienes bastantes medios escudos. Aquí tienes más. Las colecciones por fechas.
por fechas y variedades y algún que otro detalle si lo existe. La verdad que son muy bonitos estos medios escudos, ¿eh? Ahí los tenéis. Bueno, esto sería por parte de la República Centroamericana, perdón, la Federación Centroamericana, que ya hemos dicho que serían estas monedas, y luego faltaría el escudo, 4 escudos y 8 escudos. Luego, ya, pues a Guatemala no le queda otra que estructurarse como Estado independiente a partir de 1847, si mal no recuerdo. Y entonces empieza a emitir un nuevo cono monetario. Nuevo cono monetario cuyas monedas de oro van desde los 20 pesos hasta el 4 reales. 4 reales. O sea, esto sería el cuarto de escudo. O sea, un 8 escudo sería medio real, pues 4 reales sería el cuarto de real. Vamos a verlos. Esto es un 20 pesos. ¿Y aquí quién está representado? Bueno, es Rafael Carrera, que en ese momento era presidente de la República de Guatemala, que empieza a funcionar a finales de los 1830s, y dado que funda la República de Guatemala y se hacen ciertas reformas monetarias, empieza a circular el peso ya con el nuevo sistema monetario, y dentro de eso se hace una emisión de oro en los 1860s, y bueno, claramente aparece él como presidente de la República de Guatemala. Ahí está, y bueno, ha dicho 8 escudos, pero bueno, está nombrada como 16 pesos. ¿No? Que al final el peso es igual equivalente al 8 reales, entonces 16 pesos serían 8 escudos. Así es. Y es importante porque además del busto de Rafael Carrera, tiene el escudo de la República de Guatemala que funcionó en los años de cuando él fue presidente, que es un escudo muy bonito, muy elegante, y que funciona luego hasta 1871, que ya veremos después, cambia al escudo actual que hoy está vigente en Guatemala. En cambio, este otro son 20 pesos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, aquí tenemos esta de 20 pesos y aquí otra de 16 pesos. Es así. Habían valores de 20, 16, 10, 8, 5, 4, 2 y 1 peso. Claro, pero aquí, digamos, el tamaño es el mismo. Aparentemente es el mismo, pero sí que cambia el gramaje de forma proporcional a los 16 pesos. Porque claramente lo que tenía era un valor intrínseco al valor del oro. Ya. Bueno, pues ahí lo tenemos. 16 pesos, 20 pesos y aquí tendríamos los 10 pesos. Ahí está. 10 pesos y estas serían las de 5 pesos. Y 4. 5 y 4. Esto sería un lío. Claro. Esto es un lío tremendo, ¿no? Porque así a ojo, a mí las dos me parecen de 5 pesos. Sí. Si no les doy la vuelta... Pero cambia el cospel. Tiene un diámetro ligeramente distinto, y si se pusieran contraponer uno con la otra, podríamos ver un poco más la diferencia. Bueno. Y además parece que cambia también la pureza, porque aquí pone 21 quilates y aquí pone 0,900. O sea que hay... Bueno, esto sería un lío, ¿eh? Bueno, 5 y aquí estarían las de... 1 peso. 1 pesito. Ahí lo tenéis. Esto sería el medio escudo. El equivalente, aproximadamente el medio escudo. Ahí lo tenéis. Y luego aquí ya... Para más INRI tendríamos los 4 reales. Miren qué cosa más chiquitina. A ver si puedo enfocar mejor. Ahí las podéis ver. Estos serían los 4 reales. Que esto pesa nada, 0,8 gramos o 0... Así es. Y que además tienen la curiosidad de ser unas monedas muy, muy pequeñitas, que incluso imagino pudiesen haberse perdido por montones en la ropa y en las carteras de las personas de la época. Claro. Bueno, pues aquí toda esta serie de oro, como veis, de 1869. Luego aparecen estas monedas, que estos son 5 pesos del año 1878. Esto, si mal no recuerdo, es un intento que hubo de decimalizar la moneda guatemalteca, pero aquello fue un desastre. No había capacidad económica en Guatemala para proponer un sistema decimal.
O sea, para proponerlo sí, el papel lo aguanta todo, otra cosa es llevarlo a cabo. Claro. Y además estas monedas pertenecen a una época después de una revolución liberal que se da en 1871. Se quita todo lo que venía desde la época colonial en cuanto a instituciones, sistema monetario y otras formas de comercio. Se instala una nueva modalidad en Guatemala, se instala ese nuevo escudo que estás viendo ahora, que es diseñado por Juan Bautista Frenner y que es el escudo que está vigente hasta el día de hoy, y se pone la imagen de una mujer simulando la libertad, que justamente hace o encaja muy bien dentro de este nuevo periodo de libertad al que aspira Guatemala. A mí, no es por nada, pero en Guatemala como que todo parece que simboliza la libertad. O sea, el quetzal simboliza la libertad. La ceiba simboliza la libertad. La mujer esta simboliza la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que a lo largo de las diferentes épocas, desde la misma independencia de 1821, Guatemala fue pasando por un proceso de ir logrando libertades a medias. ¿Por qué? Porque de la independencia de España llega a la unión con México en el imperio de Agustín de Iturbide, luego sale de ahí un par de años después, intenta entrar en una federación de Centroamérica, una república de Centroamérica, luego se da la libertad de esta república porque entonces empieza ya una república independiente y después, dentro de esta misma república independiente dirigida por Rafael Carrera, nace una nueva modalidad que tiene que ver ya con una Guatemala totalmente libre de los eslabones, de la forma como se llevaba sobre todo la parte demográfica, social de Guatemala, de los liberales versus los conservadores, los ricos versus los pobres, con un tinte de buscar una libertad distinta, una libertad ya total, que como vamos a ver, tampoco se logra del todo en esa época, sino que se va logrando pues más hacia el siglo XX. Vale. Hemos dicho que aquí hubo intentos de decimalizar la moneda, ¿no? Pero esto solamente se consigue en 1824. 1924. 1926. O sea, estamos ahora en el centenario del Quetzal. Eso es el así. centenario de vuestra moneda. Eso es así. Justo este año se celebran 100 años de la reforma monetaria que instaura al Quetzal como moneda de curso legal en Guatemala, permitiendo así ya la eliminación de todas las formas de pago irregulares que existían en Guatemala, que provocaron una alta inflación a finales del siglo XIX, y se hizo un ordenamiento monetario y económico, le dio vida al Quetzal, y con eso se emiten estas monedas de oro de 5, 10 y 20 quetzales, pues que le dan vida a la nueva moneda de Guatemala. Estas son las primeras monedas, o sea, parte del primer coro monetario del Quetzal, que como veis es con la ley del 26 de noviembre de 1924, a pesar de que la moneda como tal se acuñó en 1926. Las de oro se acuñaron en 1926, las de plata se acuñaron en 1925. Es así. Entonces, esta es la de mayor denominación y veis que es una moneda, vamos, soberbia, preciosa. Esta como es de rara, o sea, para un coleccionista... Bueno, rara, muy rara no lo es. Se considera alguna que otra, pero no las ves todos los días. Entonces, pero hay que pagarla por encima de su peso en oro significativamente, ¿no? Sí, y es que hay dos factores importantes. Uno, ha crecido el número de coleccionistas y por lo tanto esta pieza cada vez se vuelve más rara. Y lo segundo es que el oro de Guatemala, tanto en la época de la República, es decir, los 1800 y los 1900, todas las monedas son de un oro de muy buena calidad. Y eso es muy atractivo para fundir tanto por la parte de los joyeros como por pues otros países que buscan el oro de Guatemala para utilizarlo como materia prima. Así que las que van sobreviviendo, pues cada vez son menos. Bueno, y además es una moneda muy bonita. Que además es curioso porque tiene 4 fechas. Fijaos. Aquí tiene, ya he dicho, la ley del 26 de noviembre de 1924, que es la ley monetaria. Aquí está la fecha grande de la acuñación, 1926. Pero luego aquí nos encontramos una fecha que nos indica 30 de junio de 1871, que esta es la reforma... La revolución liberal. La revolución liberal. Y aquí lo que tenemos es la libertad del día 15 de septiembre de 1821, que es el día de la independencia de Guatemala. Entonces, bueno, pues vemos que es curioso que en la misma moneda hay 4 fechas.
Bien, esto, como hemos dicho, es el 20 quetzales. Esto de aquí es el 10 quetzales. Que bueno, pues mutatis mutandis. O sea, no hay mucho más que añadir, ¿no? De esto, simplemente. ¿Cuál es el módulo más raro de estos? Entre la de 10 y la de 20 se comparten la rareza. La de 5 es más común, ¿no? La de 5 es más común, así es. Ahí tenés. O sea, que si alguien quiere una de ellas, digamos, pues por tenerla, pues la de 5 es la más asumible, además que es la que menos oro tiene. Y la que se puede encontrar con un poquito de más facilidad. Bueno. Y luego está esta, que ¿esto qué pasa aquí? ¿Esto qué es esto? 5 centavos, pero ¿qué pasa? ¿Hicieron moneda de 5 centavos en oro? Bueno, en 1925, como parte del nuevo cono monetario, se hacen monedas de 5, 10 y 25 centavos en plata con ley 720, ¿sí? Pero se sabe que de Casa de Monedas se hicieron unas cuantas en oro de 5 centavos y de 10 centavos. Y se piensa que pueden ser alrededor de 8 piezas, aunque se conocerán, qué sé yo, 3 o 4, y esta es una de ellas. O sea, que existen 3 o 4 ejemplares y yo tengo ahora mismo uno aquí enseñándolo en la cámara. Así mismo. Y si ves, está hecho con los troqueles de la moneda de 5 centavos que indica la ley en plata de 720. Sí, pero ahí lo tenéis. Utilizaron un cospel de oro. Ahí está. Veis que pone 0,720. Bueno, pues oye, felicidades porque esto también es de las difíciles, ¿eh? Esta es de las complicadas. Se hicieron 8, existen 3 o 4 y aquí está una. Y se acabó. Toda la moneda de oro guatemalteca acaba aquí. Luego ya lo que quedan son monedas conmemorativas o medallas. Entre ellas está esta, que esta es muy curiosa, porque indica Viva la República de Centroamérica. Y sin embargo es 1889, pero si la vamos a ver, si la República de Centroamérica había dejado de vivir 50 años antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Las provincias que conforme pasaron el tiempo fueron instaurando su propia república, entendieron que podía ser más fácil llegar al mundo moderno como una sola república y unir los esfuerzos y recobrar un poco la unidad que tuvieron durante la época colonial y durante la federación. Entonces hubo un intento de volver a unificar Centroamérica y se emitió esta medalla en 1889 en 3 metales, oro, plata y bronce, pues para poder conmemorar este evento que nunca se dio, que se quedó nada más en una intentona. Y bueno, lo importante de esta pieza es que se conocen muy pocas en oro y la extrema condición de esta pues también da una oportunidad de apreciar pues el fino detalle y el excelente diseño con el que fue hecha esta medalla. Ahí podéis ver que están los 5 volcanes y aquí una especie de gorro frigio que hace a la vez de sol, ¿no? El gorro frigio que es símbolo de la libertad. Muy interesante iconográficamente ese tema. Y luego fijaros también en el tema que está indicando República de Centroamérica, no está hablando de Federación de Centroamérica, porque lo que hubo, dicho antes que existía la República de Centroamérica, lo que hubo fue la Federación de Centroamérica, que está hablando de constituir esa misma federación como si fuese una república. Que de hecho lo intentó Guatemala, de hecho hubo hasta una guerra, ¿no? y salió Guatemala mal parada. Claro, a ver, al final Guatemala era lo que lo buscaba porque era el motor de esa república. O sea, al final era extender el poder guatemalteco hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia Nicaragua, ¿no? Y hacia Costa Rica. Claro, los demás no estaban por la labor, ¿no? Así mismo es. Lógicamente, ¿no? Bueno. Y vamos a ver otras medallas que, bueno, como veis aquí hay muchas, muy diversas. Bueno, no sé por cuál empezar. No voy a hacerlas estas por orden cronológico. Aquí hay una medalla de esta del Tikal Templo. Esto es del Banco de Guatemala 1966. Claro, están contraponiendo la pedazo de pirámide de Tikal, ¿no? Con el Banco de Guatemala, el edificio, que a mí personalmente me parece horrendo. O sea, pero a nivel personal. Es decir, yo no digo que sea feo de por sí. O sea, es que a mí estas construcciones megalómanas no me gustan nunca. No este banco en concreto, sino ninguna de estas. Entonces a mí esto me parece como que yo me quedaría nada más con esta, con esta visión. Pero bueno, esto es, como digo, cosa mía.
Luego tenemos aquí otra, donde de nuevo se vuelve al tema de Centroamericana, fijaros, 1960-1970, y aquí la ceiba. Claro, si os recordáis, ¿no? Y el mismo lema, libre crezca fecundo, si recordáis, estos son el mismo diseño que las monedas de la República Centroamericana. Aquí lo tenéis. O sea, veis como que queda todavía esa añoranza, ¿no? Aquí tenéis la moneda de época y esta medalla. Bastantes de esta década, ¿no? De 1960 a 1970. Sí, hubo un intento. Bueno, el Banco de Guatemala empieza a funcionar en 1946 y conforme pasa el tiempo y va fortaleciéndose en temas culturales, busca la emisión de algunas piezas para conmemorar distintos hechos, como en este caso a Justo Rufino Barrios, que es un insigne personaje de Guatemala, llamado el Reformador de Guatemala, y que bueno, se conmemora ahí el vitalicio de... Además, mira, hablábamos de la República Centroamericana, pues él también fue uno de los que lo intentó y de hecho murió en batalla. Murió en la batalla de Chalchuapa en El Salvador, justamente en... Estaba intentando conquistar El Salvador y bueno, pues no... A mí me parece una persona... Bueno, a mí no me gustan las batallas, pero me parece una persona, digamos, coherente. O sea, hay que montar una guerra, pues yo voy el primero. Y si me matan, que me maten a mí. Pues bien, ya está. Sí. Claro. Lo malo es cuando dicen hay que montar una guerra y que vaya otro a morir, ¿no? Eso a mí ya no me parece tan evidente. O tan, ¿no? Bueno, más en un intento de unión. Quizás que, claro, a veces la unión se logra por la fuerza, pero... Claro, cuando un intento de unión se hace con un ejército, eso es una anexión, más que una unión. Tampoco va a ser. Bueno, como sea, tampoco es que yo entienda de moneda, de historia de Guatemala como para tener una opinión formada. Tampoco. De nuevo, Estado centroamericano. Bueno, veis que los motivos se repiten dentro de estas medallas de oro. Hombre, aquí tenemos a Tecún Umán. Este es el líder. El héroe. Sí. El héroe maya de Guatemala. Sí. ¿Sí? Es, bueno, el que le puso resistencia a Alvarado, ¿no? Cuando vinieron para acá. En la leyenda sí es. Y bueno, esa es parte de un conjunto de 3 piezas que se hace en 1965, hechas en Guatemala, y bueno, que tiene la particularidad de tener un diseño muy bonito, tanto del escudo como de Tecún Umán. Recordemos que Tecún Umán es parte de los símbolos patrios de Guatemala, así que es una exaltación también a ese esfuerzo y esa lucha que hizo él por defender ante la conquista de los españoles. Claro, claro. Y cuando se quiere asemejar, ¿no? que Guatemala es el fruto de estas dos culturas, muchas veces lo que hacen es contraponer a Tecún Umán con Alvarado. O sea, como una muestra de... No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, es parte de distintas versiones o visiones, ¿no? Porque claramente también hace alusión a una época donde Guatemala era muy débil ante la conquista española, pero por otro lado también a la representatividad de las culturas antiguas de Guatemala, que en este caso los mayas, y luego sus herederos, los indígenas, digamos, guatemaltecos que estaban en esa época acá, que intentaron defender su territorio. Uh-huh. Bueno, vamos a mostrar un par de ellas más. Esto es... Es una conmemoración del traslado de la ciudad de Guatemala. En este caso es la iglesia que está en el Cerrito del Carmen, la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen. He estado hoy aquí hace una hora. Sí, y la he podido identificar, sí. Claro. Sí, sí. Muy, muy bonita esta iglesia, es de 1620. Es así. Sí. Entonces, había ya un asentamiento en lo que es hoy en día Nueva Guatemala antes de la fundación como tal de Nueva Guatemala. Y ya muestra cómo es el escudo, bueno, el escudo de la ciudad, que vale la pena mencionar que es el mismo escudo que tenía la ciudad de Santiago. ¿Por qué? Porque en el traslado de la ciudad de Guatemala, el rey otorga un decreto donde se traslada la ciudad a la Nueva Guatemala junto con todos sus títulos y toda su iconografía heráldica. De tal forma que ves, de nuevo, está el escudo de la ciudad de Guatemala mostrando los 3 volcanes, a Santiago de los Caballeros volando y diciendo que es la ciudad de Guatemala. Aunque claro, hace evolución probablemente a la ciudad histórica que hoy llamamos Antigua Guatemala, que era la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero que, como menciona, al trasladarse a Guatemala, la nueva ciudad, mantiene su escudo. Bueno, lo que hay que decir es que en el derecho castellano la ciudad la componían sus habitantes, no la componía tanto los edificios. Entonces una ciudad tenía derecho
de trasladarse de un lugar a otro si fuese necesario. Y no ha sido solamente la ciudad de Guatemala, ¿no?, la que lo ha hecho, sino, por ejemplo, otras pueden ser Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se me ocurre ahora, ¿no? Entonces, claro, como había una ceca, como la ciudad de Guatemala tenía una ceca y tenía derecho a acuñar moneda, pues entonces a la hora de trasladarlo ya no hacía falta pedir nuevo derecho, porque simplemente se está trasladando a la ciudad. Claro. Bueno, y luego aquí habría otras acuñaciones que son acuñaciones privadas, por lo que veo. Que bueno, esto es un gran premio de la exposición de ganadería. ¿Esto por qué lo coleccionas? No... Bueno, por dos razones. Uno, porque también toda la medallística es parte de la numismática. Y en este caso, estas dos monedas fueron hechas sobre monedas de 5 y 10 quetzales de 1926, nada más que fueron transformadas de forma artesanal para utilizarlas de premio en estas ferias ganaderas. O sea, así que esto sería una moneda de 5 quetzales, para que nos hagamos una idea, se partió de esta misma moneda, ¿no? A ver, de aquí, de esta misma moneda, efectivamente. Así es. Y entonces cambiaron esto. Lo transformaron. Y lo transformaron. Así es. Simplemente lo pulieron y pusieron ahí lo que quisieron. Eso es así. Seguramente con algún trabajo un joyero experto y bueno, pero igual quedaron muy bonitas y claro, también tienen parte de historia porque todas estas ferias agrícolas y ganaderas de principios del siglo XX estaban en búsqueda de exponenciar a Guatemala dentro del comercio mundial y tienen un pedazo de historia también. Muy bien. Bueno, pues ¿con cuál te quedas de todas? Bueno, obviamente me quedo con el 8 escudos de 1755. Sí, bueno, este es el más. Pedazo de moneda y pedazo de historia. Y bueno, yo claramente me quedaría con este, pero tengo que hacerlo, ¿eh? Claro. ¿No te importa? No. Tengo que hacerlo. Mirad. Que no todos los días puedo mostrar aquí a la cámara este pedazo de escudo, de 8 escudos. Ahí tenéis el canto. ¿Alguna más que quieras que digas que esta es la joya, aparte de este espectacular 8 escudos? Todas valen y todas tienen una historia muy importante. Claramente las monedas de 8 escudos, después la de 1778 y la de 1817, tienen una significancia especial porque son monedas de un peso importante. Me refiero al peso de oro y claramente... Vamos, cuesta imaginar cómo trasladaban estas monedas en el bolsillo a la hora de llegar y utilizarlas para algún comercio o algo, entonces tienen una cierta curiosidad numismática también. Y algunas medallas, por ejemplo, hay alguna que no has mencionado, como esta, que tiene un tamaño pues, un poquito excepcional. Esto se nos ha pasado. Espera, voy a colocar esta aquí, no esa que se me caiga y hagamos un destrozo aquí en directo, pero esto sí que es una preciosidad, ¿eh? Mira, se me ha pasado esta medalla. Fíjate que el quetzal dentro de la cultura guatemalteca tiene un significado muy importante. No solo la parte de la libertad y vamos a decirlo, la forma de exponer la belleza cultural y artística de Guatemala, sino que también tiene una historia que viene desde la misma cosmovisión, de la cosmovisión maya me refiero. Es decir, siempre el quetzal tuvo una importancia, siempre tuvo una presencia. Y el hecho de que ya en 1925 se instaurara el quetzal como moneda de curso legal, le da un lugar al quetzal dentro de la historia de Guatemala muy importante. Y entonces este tipo de monedas busca exponenciar eso y darle al quetzal, al ave nacional, ese espacio que le corresponde. ¿Tú has visto alguna vez un quetzal vivo? ¿Un pájaro? Digamos. Sí los hemos visto en el norte de Guatemala. Hay un área donde, bueno, con mucha rareza se pueden ver, pero con cierta paciencia puedes llegar a verlos. En una ocasión tuve la oportunidad y algunos que hoy se encuentran disecados en algunas instituciones gubernamentales, pues también he tenido oportunidad de verlos de cerca. Así que es un ave de una belleza extrema y de una rareza que, claro, solo en esta región de Centroamérica y el sur de México puedes encontrarlos. Sí, pregunto esto porque yo he visto también quetzales disecados, pero no, bueno, eres la primera persona, creo que se lo he preguntado a varios guatemaltecos y eres el primero que me dice que han visto personalmente un quetzal vivo. Muy bien, pues yo creo que con esto lo dejamos. Espero que os haya gustado esta colección. Esto es algo espectacular. O sea,
esto supone décadas de coleccionismo y como bien has dicho, esto es una inversión que seguro que te has dejado muchos años sin ir de vacaciones para poder comprar estas monedas. Así que hay que valorar el esfuerzo del coleccionista como se merece. Pues nada, un saludo y muchísimas gracias por mostrarnos tu colección. A ti, gracias, Adolfo. Hasta pronto.